Pues nada, destripemos el Joker. Una película que lleva las últimas semanas en boca de todos. Y probablemente el motivo principal es por la interpretación de Joaquín Phoenix. Una película que ya ha superado en recaudación a las 2 películas de Deadpool. Y que probablemente tiene uno de los enfoques más oscuros de todas las películas de superhéroes recientes. Tanto que mucha gente dice que podría perfectamente ser la historia de alguien que no fuese el Joker. Y hay algunos que la comparan incluso con Taxi Driver. Yo en esto no me voy a meter. Pero ¿qué hace la interpretación de Joaquín Phoenix tan buena? ¿Es acaso buena? ¿Realmente es digno del Oscar, como algunos dicen? Dentro intro. Empecemos por el principio, por el romance entre Todd Phillips y Joaquín Phoenix. Cada cual tiene sus motivos para querer trabajar con el otro. En el caso de Todd es porque I didn't know Joaquin. I just knew he's one of the great actors of his generations by the films I've seen and the performances he's given. Y Phoenix es un actor bastante especial de por sí, porque es uno de los pocos actores que selecciona en qué tipos de proyecto quieren trabajar en vez de estar mendigando papeles y trabajos no remunerados como otros. Y a un actor de esta categoría, ¿qué le haría querer participar en una peli de superhéroes de DC? Pues él mismo nos lo cuenta. I think I always look for characters that aren't easy to define, and they're surprising in many ways. Thought that Todd had a really unique understanding of this world and the character, and I thought the script was really smart. It's not didactic, it's not telling you precisely what you should feel or when. And I think that's rare in movies. So it's one of the things that I like most about it, and I think probably why I ultimately said yes to the movies. Básicamente, entonces, por 3 razones. Por el personaje, por la visión del director y por el guión de la película. Estas 3 cosas, en relación con la interpretación de Phoenix, es lo que vamos a analizar. Y atentos, porque a Phoenix no le fue para nada fácil este personaje. I thought at some point it would become easier, but I don't think it did. I think it became more difficult, actually. For whatever reason, it came out and it felt right, and other scenes that it was a struggle, and sometimes one take would work and another wouldn't. Las primeras semanas de la creación del personaje de Joker para Joaquín Phoenix fueron muy duras. Simplemente no tenía la más remota idea de cómo abordar el personaje para que funcionara. Les faltaba, pero especialmente a Phoenix le faltaba encontrar algo que le diese sentido, que le diese cuerpo al personaje. Y lo encontraron, pero lo gracioso es que no se dio cuenta de todo esto hasta que había empezado ya el rodaje. Sobre esto hablaremos después. Pero llevaba ya 6 semanas trabajando con el personaje y tenía un bloqueo creativo muy considerable. I was going through the script and trying to kind of make this character work. And I got to New York and we started shooting. 6 weeks in was the first time I played Joker. And after that came out and I looked back on Arthur, and Todd and I talked and we felt like we had the wrong approach. I'd become too fixated on this idea and I tried to control it. And maybe there's like even a part of you that, like your ego, that you think you're doing something good. Like, oh, this is a smart idea, this is interesting. You could let it go. We had to let it go. And we had to approach it differently. If I hadn't done that work, I don't think I would have found the Arthur and Joker that we have, right? It's enjoyable. I mean, it's terrifying and you feel like you'd wasted all this time, but it's part of the whole process. En ninguno de los vídeos ni de las entrevistas que he visto a Joaquín Phoenix, que por cierto están todas referenciadas en la descripción del vídeo, como siempre, en ninguna he encontrado cuál era ese punto de vista erróneo. Pero sí tenemos muy claro, muy claro, qué es lo que le ayudó. La clave estaba en leer al personaje como alguien que tiene rasgos de trastorno de estrés postraumático. I struggled with it the first time I read through the script, and then I started looking at it through the lens of trauma. I recognized from previous work that I'd done, previous research, that he was exhibiting the signs of PTSD. When I looked at it through that lens, I empathized, and that became important for me in unlocking it. Entraremos en los rasgos del personaje más tarde, pero lo importante es contaros que este proceso no fue para nada lineal. My opinions about the character were always changing. I was never certain of what his motivations were. Y es aquí donde entran uno de los elementos más importantes de todo el proceso creativo de Joker: la colaboración. This
this was pretty much, for me, the most intense collaboration I've had working in movies. But we did work closely with each other. I mean, the thing that was impressive was the dedication that Todd had. I could probably be really annoying because I would go home after work and I'd go through the script, so I would just still have questions, and so I would call him for 2 hours. We would talk almost every night. El personaje fue sin lugar a dudas un tándem entre Todd y Joaquín Phoenix. Pero sobre todo, como os adelantaba antes, la interpretación de Phoenix empezó a cobrar vida y sentido en el rodaje. Es durante el rodaje donde empezó realmente a descubrir cosas. There's only so much that you can do, but when you get on set, you start feeling the room and seeing the production design, and you're in wardrobe, you meet the other actors, you start being affected by that, hopefully, and it influences the work. ¿Y por qué en este momento y no antes? Pues porque Joaquín Phoenix tiene una manera muy concreta de trabajar como actor. Por un lado, le gusta que el director tenga mucho control sobre su interpretación. Through the way that I found myself working the last few years and how I like to work, the director has a lot of control over what the performance is and how they shape it. De elegir, prefiere trabajar con la ambigüedad. I like that space. I'm comfortable there. I don't need all the answers. I think in some ways, when I have the answers, I grow bored. Está abierto a soltar todo aquello que no funciona, aunque signifique cargarse todo lo que ya se había hecho. I try not to come too fixed on any particular outcome with the scene. Entiende que su labor como actor es un medio para llegar a un fin. I try to trick myself into not feeling that way. It's just a means to an end. Lo que justifica que en general le sobre toda información que no tenga que ver directamente con su trabajo. I don't really want to know what your references are, how you're shooting things, what lens you're using. It's not really relevant to me. So I guess I just don't want to be aware of those things and play to the camera. I think it's important as an actor to just do what feels truthful to you, and the camera adjusts. Por eso reconoce sus errores. There are a lot of things that I do that are frankly just awful. I make a lot of mistakes. Good portion of the first few weeks of filming that just weren't really working. Y sabe delegar. You have to completely trust the director that they are going to examine it once they get into editing. Pero aparte de todo, se prepara muchísimo a los personajes. I do a lot of preparation, and then again, it's a cliché, but then you just forget it. You try to forget it. Y esto hace que sea capaz de inspirarse por todo. Vamos a profundizar en este aspecto un momento, porque es muy importante. Mirad lo que él mismo dice. I think part of what I love about filmmaking is the collaboration, not just with the filmmaker and the writer, which is obvious, but the profound effect that anybody that I come in contact with while I'm working can influence and shape the character. Y aquí va una lista incompletísima, porque durante el proceso le habrán pasado 1000 cosas como estas, de cosas aleatorias que le han influido, que he recopilado de entrevistas. Él mismo cuenta que en la escena que se tiñe él mismo el pelo de verde, la idea es que ya tuviese el pelo teñido en escena, pero a la hora de rodar la peluca estaba mojada, así que fue idea del equipo de caracterización el hecho de que al final se tiña él mismo el pelo. So we didn't know what to do, and Kay and Nikki, who worked on hair and makeup, suggested that we actually just get a little tube with some green dye and be putting it in. And we started doing that, shooting that scene, and it completely changed the way that I was approaching the scene. O durante una escena, el atrecista le dio el arma y en principio no estaba pensado que la tuviese para esa escena. Or Joel from props in a scene gave me kind of a run out of things to do at the end of the scene, or tried different versions. And he came and he handed me the gun. He goes, so then I started working with that, and that completely changed the end of that scene. Pero todo esto, sin preparación, sin todas esas semanas de fallar y que no funcionase nada, probablemente hubiese sido algo absolutamente yermo. ¿Qué más da si tienes estímulos de fuera si no puedes crear con ellos? Para esto es la preparación actoral. En cierto modo estoy seguro que el bloqueo que tuvo Joaquín Phoenix durante esas 6 primeras semanas de grabación fueron el ingrediente principal que le permitió luego encontrar al Joker que todos hemos apreciado en pantalla. If I hadn't done that work, I don't think I would have found the Arthur and Joker that we have, right? Ojo, todas estas actitudes que estoy mencionando quizá no son las mejores para todo proceso creativo en una película. ¿Cómo sería para Joaquín trabajar, por ejemplo, sin director? ¿Cómo lo abordaría? Me pregunto si es algo tan importante para él. Sin embargo, estas decisiones son probablemente de las mejores que puedes tomar para crear un personaje, a mi juicio, por lo menos. Y sobre todo, todas estas decisiones se notan en el resultado de la película. Y ahora sí, profundicemos en el personaje de Arthur Fleck, el Joker.
Como comentábamos, lo que finalmente le desbloqueó fue interpretar al personaje como alguien que tiene rasgos de trastorno de estrés postraumático. Y esto le da al personaje unos rasgos muy concretos. He experienced childhood trauma. Going into that research and seeing the effect that it has on somebody and how they perceive the world. Basically, he's in this highly reactive state in which he perceives and looks for threat everywhere. He goes into freeze mode when he gets attacked. And so I know that that is a result of childhood trauma. Estos rasgos entre muchos otros. Pero cuidado, esto no significa que Joaquín diagnostique al personaje. We're trying to basically make a portrait of a person who is experiencing mental illness. Is that what was going through your mind? For me, it was about the enduring effects of childhood trauma. El caso es que todos estos rasgos le llevan a un tipo de arrogancia muy concreta. Joker has this certain kind of arrogance and this need to be kind of revered and adored. Quedaos con este detalle de la arrogancia porque será muy importante luego. Y todo esto implica una visión muy concreta también de la realidad misma. I didn't think about it saying this may not be real. I'd say whatever he's saying, it's very real to him. Now whether it is objectively real, that's questionable. Y por eso Joaquín lo aborda así, y dice algo que para mí es una absoluta verdad. I'm not trained and never did acting school or anything, but there's the cliche of, well, what's my motivation? Yeah. And I think that there was a period of time where I did obsess about that more. And I guess I started to feel like that didn't seem like really a reflection of what my experience is as a human. I don't always understand what motivates me. We may think that we know what it is that is motivating our behavior, but I think oftentimes, more often than not, it is subconscious. So I've tried to apply that to my work. Esto es la expresión de una madurez artística, de una experiencia, y la expresión de una manera de trabajar muy efectiva, como veíamos antes. Y por último, y también muy importante, hay que matizar que todo esto le pasa a Arthur Fleck en un contexto social muy concreto y que en cierta medida, por supuesto, le define. It's a tough time in Gotham. People feel very disconnected and they distrust each other. Ok, y teniendo todos estos rasgos en la coctelera, ¿cómo evoluciona entonces el personaje de Arthur Fleck? ¡Ojo! A partir de aquí hay... Spoilers. He escuchado a mucha gente en YouTube decir que el personaje del Joker es un personaje plano, sin evolución y sin decir muy bien por qué. Y yo lo siento mucho, no puedo estar de acuerdo con esto. Porque además, la evolución del personaje es demostrable. No solamente desde la interpretación de Joaquín Phoenix, que eso es indudable, sino desde el mismo guión, literalmente. Y para mí, la frase que refleja la evolución del Joker es esta. I thought I was sick. There was something wrong with me. There's not. That's the real me. Happy. Que es como le llama la madre, como recordaréis. Si pasar de creerse enfermo a no creerse enfermo, independientemente de que esto sea objetivamente cierto o no, si todo esto no es una evolución en un personaje, además hay cosas que hace que son sutiles pero que empiezan a esbozar la evolución del personaje, cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, el personaje hasta cierto momento de la película era incapaz de mentir. ¿Por qué? Porque se quedaba bloqueado. Pero, a medida que van pasando cosas, coge el valor para darle sentido y valor a su realidad. Para mí, y esto es discutible, todo el arco del Joker va sobre una persona a la cual se le es negada su propia visión de la realidad. Y el arco es precisamente cómo esta persona legitima poco a poco su propia visión de la realidad. Hay una escena que probablemente pasa desapercibida, que es cerca del minuto 56, y diréis, ¿por qué sé que es en el minuto 56 si aún no la han sacado? Pues porque me puse un cronómetro para ver la película. Que es cuando Arthur Fleck va a visitar a su madre al hospital. Vienen unos policías, se ponen a hablar con Arthur Fleck y acaban hablando de los 3 hombres asesinados en el metro. Hombres que ha asesinado, como sabéis, el Joker. En este momento, en vez de simplemente callarse o entrar en crisis, lo que hizo, por cierto, cuando le asaltó la gente del metro y le empezaron a preguntar ¿por qué te ríes, payaso?, le preguntan. Él podía haber contestado cualquier otra cosa, pero se puso a reírse y a llorar. Pues por primera vez cambia de estrategia y miente. Y dice que es que lo del asesinato ha sido algo horrible. Así que cuando se dice que empieza siendo rarito y mal rollero, pasa a ser rarito y mal rollero y termina siendo rarito y mal rollero. No evoluciona, simplemente termina cometiendo unos crímenes
pero los mismos crímenes podría cometerlos en ese momento o más adelante. Creo que aquí hay un análisis bastante precipitado, ¿eh? La escena que se conoce como el incidente desencadenante, es decir, la escena que lanza al protagonista a la aventura, es precisamente esta escena, la del metro. La aventura, recordemos, desde mi punto de vista, es la de legitimar su propia visión de la realidad. Ese es el objetivo final. Y ocurre como en todas las películas cerca del minuto 30, si es que hay cosas que no cambian. Y en palabras de Joaquín... He doesn't intervene because he doesn't really understand the dynamic at play. In fact, he's looking at the guys wondering, is that how you talk to women? And so he's so isolated and has never had that experience. And so, yeah, when I read that, I said, this is like a child. Acto seguido y producto de una curiosidad morbosa que había ido desarrollando desde que su compañero de trabajo le regaló la pistola, acaba matando a los tres. En un principio, ojo, yo creo, para defenderse, sin más. Y ojo al dato porque durante todo esto su cara está relajada. Lo del bloqueo como rasgo psicológico, ¿recordáis? Pero finalmente acaba asesinando al último de ellos que se había escapado a sangre fría. Tras este asesinato se va a bailar, a un baño. Y esta escena del baile no es ni más ni menos que un monólogo del personaje de Arthur Fleck. Un monólogo en el que nos describe cómo se siente después de asesinar a alguien por primera vez en su situación personal y con la enfermedad que lleva a cuestas. Es un baile que solo este personaje podría hacer. Y de hecho, veréis que por ahí van los tiros. Hablaremos de este baile en profundidad más adelante. El segundo gran punto de giro de la historia ocurre en la hora de película, que es cuando ocurren todos los grandes segundos giros de las películas, lo que se conoce como el midpoint. Si es que en realidad, tampoco es tan diferente esto, ¿eh? Si no sabéis de qué os estoy hablando, os recomiendo este vídeo, que no sé por qué no ha visto nadie, aunque tiene un currazo, pero ahí hablo de estas cosas también, por si os apetece echarle un ojo. En este minuto es cuando tiene la conversación con Wayne, y él le dice que es adoptado, después de que él le buscase creyendo que era su padre. En esta escena, la risa que acaba en puñetazo es clave. También analizaremos la risa como tal más tarde. Poco a poco, con pequeños desengaños, pequeñas situaciones, su realidad, la que le habían construido y la que él se había creído para adaptarse a la sociedad, se va cayendo. Finalmente sabemos que su relación amorosa era imaginaria, que su madre le mintió y por eso mata a las dos. Empieza a ver el mundo con más claridad, especialmente después de que le quiten las pastillas que tomaba. Y esto lo vemos en sus tensiones corporales, que a medida que va pasando la película, está más relajado físicamente. Tras asesinar a su madre, planea suicidarse en directo en el show de Murray, al cual le había invitado. Recordemos que Joker quiere ser un comediante famoso y Murray es su gran estrella. Estrella la cual, por cierto, cree conocer y es una de las cosas que se da cuenta que también son mentira. Sabemos que planea suicidarse porque él ensaya en casa qué es lo que va a hacer durante el show y al final se pone la pistola en la garganta. Pero aún le queda tiempo para la que es, para mí, la mejor escena de todas de la película y en la que mejor se ve la evolución de Joker, que es el asesinato de su compañero de trabajo. Le mata con una sangre fría. Tenemos ahí un primer plano de Joaquín Phoenix en el que le está reventando la cabeza a su compañero contra la pared mientras su cara está relajada. Y habiéndolo presenciado todo, aún así deja escapar a su otro compañero de trabajo que estaba allí. Lo que pasa es que este compañero, el bajito, no le había hecho nada a Joker y de hecho tenía un trato más o menos afable. No le había traicionado como el otro. Por supuesto, el compañero que sigue vivo es que no da crédito. Ni a que le mate delante suya, ni a que le deje escapar. Porque ¿qué va a hacer? Pues evidentemente se lo va a decir a la policía. Obvio. Pero la lógica en Joker no funciona así. Al principio de la película probablemente no hubiese matado a ninguno de los dos. Pero ahora, y entraremos más adelante en esto, él elige su propia visión de la moral. Insisto, me parece que esta es una escena de un pico emocional increíble y que es un resumen maravilloso de la evolución de Arthur. Al final, como sabemos, no sigue con su idea de suicidarse. La razón, y si seguimos mi punto de vista sobre la película, es sencilla. Es porque ya ha legitimado su visión del mundo. Antes se hubiera suicidado por inadaptación, pero es que ahora, ¿para qué? ¿Qué hace? Matar a Murray en directo. Y es más, se ríe, le encanta, le hacen gracia el caos y la muerte. Su vida es caos y muerte. Por eso precisamente dice: I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. Me gusta mucho la visión que tiene el canal de Einzelganger sobre este tema y lo suscribo completamente. So, the Joker comes to the conclusion that the current system of morals and ethics is kind of ridiculous and that he is going to decide for himself what's good and bad.
Aquí hay mucha tela que cortar. En realidad, Joaquín apenas ha hecho un trabajo de estilización sobre el personaje, aparte de los 3 aspectos que vamos a comentar. Pero tenemos que tener clarísimo que Joaquín ha hecho este personaje a través de lo psicológico y que ha hecho que esto se exprese en el cuerpo de manera concreta. Es un actor claramente preparado físicamente y el poco trabajo real, concreto en la creación física del personaje, unido al trabajo que se ha hecho en la psicología, su voluntad para crear y dejarse sorprender, sobre todo esto último, y que han jugado mucho en los ensayos, creo que son los rasgos principales de la actuación de Joker. Hay un equilibrio magnífico entre el uso específico del cuerpo y la pura psicología del personaje. Sería como algo intermedio entre la Sophie de Meryl Streep y el Freddy de Rami Malek. Y esto se manifiesta en una clara disociación entre cuerpo y cara. Y es precisamente por la cantidad de emociones que no deja escapar. Pero esta disociación cara-cuerpo se va yendo a lo largo de toda la película. Al menos en parte, se va difuminando por lo menos. Pues va dejando de hacerle falta reprimirse. Y los siguientes son los aspectos de la estilización que analizaremos en profundidad. El perder peso, el baile y la risa. Joaquín perdió mucho peso para hacer esta película. Y esto, aparte de dejarle un cuerpo casi irreconocible, le ayudó no solo física, sino fisiológicamente para hacer el personaje. Affecting me in ways that I hadn't anticipated and that I didn't expect at all was how I felt like I could move my body once I'd lost all that weight. I felt like this unique control over my body and how I moved. But somehow it kind of gave me a new unexpected feeling and that became really important to the character. There's also that, you know, the character that never feels satisfied. Always in this like perpetual state of yearning. Of need, and that was built in. You know, I was in a state of hunger, so really didn't have to do a lot of work. Yo creo que nada más que decir a este respecto. Respecto al baile, contó con la ayuda de un coreógrafo, Michael Arnold, y el proceso de creación del baile fue adaptado al personaje, no fue dado de antemano. Training for the dancing, or was that just all coming from inside? Yeah, there were 2 sequences. I worked with this choreographer named Michael Arnold. Oh. And we worked, there's a sequence on the steps, and the sequence where I'm the clown. But that piece was something that really was a reaction to the score. We wanted something that was just going to be illustrated this transformation into Joker. ¿Y os acordáis que lo que os comentaba de la arrogancia era un rasgo muy importante? Bueno, pues fue el rasgo principal para la creación de estas coreografías. And while we did work on some specific steps for like that scene on the stairs, I started watching a lot of videos of dance, and there's one in particular, Ray Bolger, who did a dance in the song called The Old Soft Shoe. He has this kind of arrogant air to him in this dance, and I saw that and I like immediately knew that was Joker, and I think that had kind of the most profound influence. But a lot of it wasn't choreographed, and we just found it in the moment. Aún así, ojo, porque no todo esto proviene de la coreografía, sino del mismo montaje de la película. We see it in 24 frames a second, which is what film normally is, and his movements, his dance movements, seem choppy and uncoordinated. And then Todd then shot it in slow motion, and he appears graceful. Y por último, la risa, probablemente lo más icónico del personaje. Lo genial de esta risa es que es una máscara de comportamiento. La usa para todo. Para reírse, se ríe. Pero cuando se frustra, también se ríe. Y cuando llora, también se ríe. Además, es una risa que está permanentemente fuera de contexto y es una de las cosas que más problemas le causan socialmente. La escena en que le despiden, la escena del metro, la escena del puñetazo de Wayne. Joke to you. Y cuando está viendo a un cómico, cerca del minuto 25 de la película, se ríe exactamente cuando el resto del mundo no se ríe, y no se ríe cuando todo el mundo se ríe. Además es que esta risa es súper compleja, es multiforme. O sea, en función de la función que tiene durante la película, tiene diferentes formas. Fijaos, porque va acompañada normalmente de o un pequeño ahogamiento o de tos, especialmente cuando está frustrado o tiene miedo. Cuando se ríe de verdad, la risa es más aguda, y cuando se ríe más grave, es que está llorando. Y como nos cuenta Joaquín Phoenix, este es uno de los rasgos más importantes del personaje, desde el principio. Hasta el punto en que cuando Joaquín ya tenía el papel, le pidió por favor que Todd le audicionase la risa. También al parecer vio vídeos de gente con risa patológica para inspirarse.
Y de nuevo estoy súper de acuerdo con este canal que os contaba antes sobre qué significa la risa. He seems to experience the shadow coming to the surface as a manifestation of his true self, saying, "Through my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do, and people are starting to notice." El trabajo de Joaquín ha sido exhaustivo y lleno de baches, y de hecho, no está del todo satisfecho con el resultado. I think me and Todd would still be shooting now if we could, right? Because it seemed endless, the possibilities of where we could go with the character. Pero tampoco os creéis que se raya mazo. Cuando le preguntan si se despide de un personaje así, él contesta: It's always a strange process. I mean, really, it's kind of anticlimactic. And then the next day, that's it. You're on a plane and you're going back home and you're feeding your dogs and doing laundry. It just happens that quickly. Y si os lo preguntáis, no le han quedado ningún tipo de secuelas psicológicas por haber hecho a este personaje. Concern you that diving into Joker's personality might affect your personality, you personally? Yeah, I want to say yeah, because it just sounds so cool. But no, I was never concerned about that. I wasn't concerned about that at all. Creo que esta historia es un claro ejemplo de profesionalidad actoral y de efectividad artística. Probablemente uno de los procesos creativos de personaje más útiles de estudiar. Tanto para los espectadores, que podemos entender mejor a los actores a los que admiramos y su trabajo, y apreciarlo, como para los actores, para aprender nuevas actitudes y estrategias a la hora de abordar nuestro propio oficio. Y sin más, si has llegado hasta aquí, muchas gracias, espero que te haya encantado el vídeo. Si te ha gustado de verdad, dale a like, suscríbete, porque va a haber más vídeos de estos, y compártelo, que más gente se tiene que enterar de cómo ha sido el proceso de creación de Joker, que es una de las películas del momento, y el proceso es la hostia. Y te lo pongo súper fácil, aquí te dejo el botón de suscribirte, y aquí te dejo un vídeo sobre cómo crear personajes como actor, que es súper complementario a esto que acabas de ver, así que ya sabes, suscribirte, vídeo, suscribirte, vídeo, suscribirte y beatbox.